Hola, Dios te bendiga. Yo soy tu hermano Carlos Guzmán y quiero compartir contigo una palabra en esta ocasión. La porción de la palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, en su versículo 4. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Damos gracias al Señor por su palabra y le rogamos que nos bendiga a través de ella. En toda la historia del pueblo de Israel, este pueblo que había sido tratado por Dios de tantas maneras, que Dios había buscado tanto la forma de bendecirle, le había dado promesas a Israel que no le había dado jamás a ninguna nación, con el único propósito de que Israel le fuese fiel a Dios, se encaminara por su camino, que anduviese por sus mandamientos y sus estatutos, sencillamente para bendecirle. Pero en todo su historial de vida, el pueblo de Israel había caminado por un camino de desobediencia, había caminado de espaldas a Dios, había andado de una manera que a Dios no le agradaba, que no era digno del pueblo que Dios había escogido para que fuese su pueblo, para que le sirviese, para que le adorase, para que Dios se sintiese conforme con este pueblo que él había elegido desde sus raíces. Y el pueblo de Israel jamás anduvo de manera completa ni determinada en los caminos que Dios le había trazado. En esta ocasión para la cual escribe el profeta Malaquías, ya había vivido Israel todo un historial de desobediencia, todo un historial de vida a espaldas a Dios. Y como consecuencia había trillado el castigo, los juicios de aquel Dios amoroso, de aquel Dios que quería lo mejor para su pueblo. Ya en esta ocasión, en toda una historia de desobediencia, llega el momento en que el Señor le habla a través del profeta Malaquías y le da estas palabras que hemos leído hoy. Acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en el Horeb enseñanzas para todo el pueblo de Israel, para que vivan por ella. Gloria a Dios, porque como había vivido el pueblo de espaldas a Dios, ya Jehová había determinado ausentarse de la vida de Israel por un momento, por un tiempo. Ya Jehová había decidido no continuar caminando con aquel pueblo, hablándole a aquel pueblo, ya que tantas veces que le había hablado, el pueblo, si entendió, no obedeció. Y si no entendió, no se preocupó en entender. Ahora Jehová determina: ya no voy a hablar más al pueblo de Israel. Ya no voy a hablar al pueblo de Israel. Ya no escucharán la voz de los profetas en las calles. Ya se habrá terminado para el pueblo de Israel aquella voz que tanto ellos escuchaban decir: así ha dicho Jehová. Aquella voz que, como decía el profeta Elías, en cuya presencia estoy, ya la presencia de Jehová ya no estaría en el pueblo de Israel. Ya no se escucharía la voz de Jehová en las calles, en los templos, por medio de sus profetas, de sus sacerdotes, de sus siervos. Y le dice a Israel en esta hora: acuérdate, ten presente, no olvides la palabra de la ley que he dado a través de Moisés, porque tendrán que vivir por ella, tendrán que caminar por ella.
porque ya mi voz se habrá alejado del pueblo de Israel. Y como castigo, porque es un castigo cuando Dios hace silencio. No hay mejor, no hay peor castigo para el hombre que cuando Jehová hace silencio. Cuando ya no se escucha la voz de Dios, cuando no hay profetas, cuando no hay hombres, cuando no hay quien hable en nombre de Jehová. Y precisamente esto empezaba a ocurrir. Y vino un periodo para el pueblo de Israel, el cual se conoce como el periodo intertestamentario, como el periodo del túnel. Fueron 400 largos años después de que Malaquías diese estas palabras de parte de Dios. Fueron 400 largos años de silencio de Dios antes que se manifestase Jesucristo en su nacimiento aquí en la tierra. Pero hay algo que me llama la atención. Algo me llama la atención grandemente para estos tiempos. En aquel tiempo Jehová ciertamente guardó silencio. Y en aquel momento de silencio fue el momento en que más fábulas surgieron en el pueblo de Israel. Más cuentos, más historia, porque allí se manifestó entonces un deseo de hablar de parte de Dios sin que Dios estuviese hablando. Allí todo el mundo quería ahora hablar y expresar algo de parte de Dios. Ahí surgieron muchísimos libros que hoy conocemos, como aquellos libros apócrifos, aquellos aleluya, pseudoepígrafes que surgieron en aquel tiempo como palabra de Dios. Tradiciones alejadas de la verdad y la realidad de Dios. Surgieron en aquel periodo porque Dios había guardado silencio. Y vuelvo y te repito, lo que me llama la atención para este periodo es que así mismo como Dios había guardado silencio en aquella ocasión, ahora estamos mirando que en la situación en que el mundo está viviendo hoy, el hombre ha creado un periodo de túnel moderno. Es como un periodo de túnel moderno. Es como si Dios hubiese guardado silencio. En medio de todo lo que está ocurriendo penosamente, aún la iglesia de Jesucristo da voces, habla, pone voz, pone palabra en los labios de Jehová, que éste no le ha mandado a mencionar. Porque para estos tiempos en que hay tales situaciones, se levantan personas, tal vez tratando de dar una solución, tal vez tratando de consolar, tratando de fortalecer, y ponen palabras en la boca de Dios que Él no ha pronunciado. ¿Y cuántas cosas hay por ahí en las redes diciendo que Jehová ha dicho, que Jehová ha mandado? Y han creado un periodo de túnel, tantos inventos, como que Dios hubiese ya terminado de hablar, como que Dios no estuviese hablando. Gloria a Jesús. Y en caso de que Dios hubiese guardado silencio, que no lo ha hecho todavía, nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atenta como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana, el lucero que es Cristo, brilla en nuestros corazones. Entonces todo este hablar, todo este pronunciamiento como de parte de Dios, cuando la palabra de Dios está ahí,
En este tiempo de esto que está aconteciendo, me he encontrado extraño, me pregunto cuál ha sido en realidad lo que Dios ha dicho que digan. Sale uno por el norte y dicen que Dios dijo que se use tal cosa. Sale otro grupo por el sur y dice que Dios dijo que se use tal cosa. Pareciera como que estamos hablando de un Dios inseguro, de un Dios que no sabe lo que quiere decir. De un Dios que, como el hombre en este tiempo está experimentando, buscando la cura de este mal que anda. Parece que así mismo está Jehová en un laboratorio inventando una cura. Y dice que puede sanarse con esta hoja, que puede sanarse con aquel ungüento, que puede sanarse con este tubérculo, que puede sanarse con aquel, que esta rama es buena, que este té también. Parece que el Dios que habló a Israel y que le habla a su iglesia por medio de su Espíritu Santo, está inventando en un laboratorio y todavía no ha encontrado la cura. Y no ha dejado de salir quienes digan y promuevan este tipo de cosas. Y lo que es más penoso aún, acusan y tildan de falta de entendimiento y de conocimiento a quienes aclaran la verdad de la palabra al respecto. Pero Dios todavía está hablando. Y la palabra de Dios aún está vigente y siempre estará vigente. No hay necesidad de escuchar otras voces. No hay necesidad de inventar un hablar. Porque Dios habla y cuando habla lo hace de manera definitiva, de manera clara, de manera firme. Y es necesario que tú y yo entendamos que la palabra de Dios es fiel y verdadera. El profeta Isaías dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es una palabra firme, es una palabra dada que está ahí, para que la vivamos en todas las situaciones de nuestras vidas. No importan los acontecimientos, no importan las dificultades, no importa por lo que el mundo esté pasando. La palabra de Dios está ahí. Y en ella está el remedio, en ella está la situación. Nuestro Dios no es un Dios de invento, no tiene laboratorio donde Él pueda mirar a ver si desarrolla una cura, una vacuna, un té, un ungüento. No, no, la palabra de Dios está aquí. Y para todos los momentos de nuestras vidas, la palabra de Dios tiene una solución. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual di, encargué, señalé en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdate, dice la palabra de Dios, acuérdate. Ten presente, no olvides. Ahí está la palabra por la cual se puede vivir, por la cual se puede hallar solución, por la cual nos podemos guiar. Entendamos esto. Y ya no escuchemos voces como tirando al aire, como si de alguna manera, como dijo el apóstol Pablo, pudiésemos palparlo. Él está ahí. Él está ahí. Si tú quieres palparlo, si tú quieres tocarle, si tú quieres sentirle, si tú quieres hallar la solución en Él, Él está ahí. Su palabra está ahí. Es fiel, es verdadera. Y Él no nos va a fallar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Padre, mira cada persona que pueda ver esta transmisión, este video, estas palabras, puede escucharlas, Señor. Que tú, Dios mío, estés aumentando su fe, que tú estés tocando su vida, que tú estés resolviendo cada problema, cada situación, no importa cuál sea, mi Dios. Ayuda a cada uno, Señor, a hacer memoria de tu palabra, que es la única fuente en la cual podemos confiar. Gracias, Dios. Gracias.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga y nos veremos hasta una próxima.